Hoy es 5 de febrero de 2026 y tenemos sobre la mesa una serie de documentos que, la verdad, acaban de sacudir un poco el tablero político en México. Bastante, diría yo. Son comunicados de prensa, un manifiesto, todos fechados hace apenas un par de días, el 3 de febrero, Sí, todo es muy reciente. y anuncian la creación de algo que se llama Frente Amplio Democrático. Un nombre con mucho peso. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es, pues, analizar a fondo el ADN de este movimiento. No solo qué es, sino por qué surge justo ahora con esta fuerza. Y con este lenguaje tan particular. Exacto. ¿Quiénes están detrás y, sobre todo, qué es lo que ellos consideran que está tan en riesgo como para movilizarse de esta manera? Bueno, vamos a desglosar esto. Y fíjate que lo primero que salta a la vista, antes de cualquier otra cosa, es la gravedad del tono. Sí, El lenguaje no es de, digamos, negociación política normal. Es de alerta máxima. Frases como defender la democracia o frenar una regresión autoritaria son su carta de presentación. no son palabras que se usen a la ligera. Para nada. Esto nos dice que, para quienes firman, no estamos ante una simple diferencia de opinión. Uno de los documentos lo llama un momento de alta tensión institucional. O sea, se ven a sí mismos como una última línea de defensa. Claro, no es un debate sobre impuestos, es sobre los cimientos del sistema. Y todos los textos que tenemos aquí son increíblemente claros sobre el detonante, el punto de quiebre. Ajá. El nacimiento de este frente es una respuesta directa y casi quirúrgica a la posibilidad de que se apruebe una reforma electoral sin el consenso de todas las corrientes políticas. Esa frase, sin consenso, parece ser el corazón de todo el asunto. Es el catalizador absoluto. Y es fundamental que nos detengamos en esa idea, porque su argumento es sutil, pero muy, muy potente. A ver. No dicen estar en contra de reformar las leyes electorales en sí mismas. Claro, no se oponen a la idea de reformar. Exacto. Lo que denuncian es el método. Es la idea de una imposición unilateral. Para ellos, en una democracia, la forma es fondo. Entiendo. Forzar un cambio en las reglas del juego sin un acuerdo amplio es, desde su perspectiva, una bandera roja enorme. Indica una intención de inclinar la cancha a favor de un solo jugador. Vaya, y uno de los comunicados lo dice sin pelos en la lengua. Advierten que si se impone una reforma así, es porque la intención de fondo es restringir la pluralidad democrática. Justo. Lo ven como una jugada con una meta muy clara, no como un simple desacuerdo de procedimiento. Exacto. Y a partir de ahí construyen todo su caso sobre los riesgos. Argumentan que esta metodología del madruguete, de la falta de diálogo, pone en jaque los pilares del sistema. Mencionan varios, mencionan tres específicamente. Primero, la autonomía de las autoridades electorales. El árbitro del juego. El árbitro exacto. Segundo, el pluralismo político, que es la idea de que muchas voces distintas puedan competir en igualdad de condiciones. Y tercero, los equilibrios constitucionales. A ver, detengámonos un segundo en eso de equilibrios constitucionales, porque suena muy, Sí, es un término un poco denso. muy técnico, ¿no? ¿A qué se refieren en la práctica? En palabras sencillas, se refieren al sistema de pesos y contrapesos, a la idea de que ningún poder, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, pueda tener un control absoluto, Que se necesiten entre ellos. que se necesiten mutuamente para tomar decisiones importantes. Lo que este frente argumenta es que una reforma electoral impuesta desde un solo polo de poder busca debilitar esos contrapesos para, y cito sus palabras, concentrar el poder. Es una acusación muy, muy seria sobre la intención detrás de la reforma. Serísima. Entiendo. Y para darle más peso a esa acusación, no hablan en el vacío. Se apoyan muchísimo en la historia reciente de México. Mencionan una y otra vez la llamada transición democrática. Ese es el ancla de todo su argumento. Es su vara para medir el presente. Para que quede claro, cuando hablan de transición, se refieren a ese proceso larguísimo y complicado, De los 80s y 90s principalmente. exacto, que sirvió para desmontar un sistema de partido prácticamente único y construir, pieza por pieza, las instituciones electorales autónomas que tenemos hoy. Fue un proceso basado en la desconfianza mutua, que obligó a todos a sentarse a la mesa Y a crear reglas para todos. y a crear reglas y árbitros que fueran aceptables para todos. O sea que su argumento es, nos costó décadas construir este sistema basado en el consenso,
¿por qué ahora se quiere demoler usando la imposición? Prácticamente usan la historia como un arma retórica. Precisamente. Sienten que ese método democrático de diálogo y acuerdo, que le dio legitimidad y estabilidad al país, pues ha sido abandonado. Lo dan por perdido. Por eso, en uno de los textos, afirman que la ciudadanía organizada tiene la responsabilidad histórica de actuar. No lo ven como una opción, sino como un deber para proteger ese legado. Se ven a sí mismos, quizás con un poco de grandilocuencia, como los guardianes de esa transición. Entendido el por qué y el qué temen, la pregunta lógica es, ¿quiénes son ellos? Y su respuesta, la forma en que se autodefinen en estos papeles, es quizás la parte más reveladora de toda su estrategia. Totalmente. Porque con un lenguaje tan fuerte sobre autoritarismo, uno esperaría que se presentaran como un movimiento antigobierno o antipartido X, pero hacen justo lo contrario. Y este es, creo yo, el verdadero golpe de genio en su estrategia. Es una jugada retórica muy sofisticada. Cito textualmente del manifiesto. El Frente no se define contra personas ni partidos, sino contra prácticas autoritarias. Y no se queda ahí. Se describen como un frente ciudadano, plural y apartidista. Palabras clave. Pero a ver, seamos un poco escépticas. ¿Cómo se sostiene esa contradicción aparente? Nacen para oponerse a una reforma impulsada por el gobierno en turno, pero dicen que no van contra personas ni partidos. ¿Es una postura genuina o solo una táctica? Es una pregunta excelente, y creo que la respuesta es que es una táctica brillantísima, independientemente de la genuinidad de cada firmante. ¿Por qué? Al declararse contra prácticas y no contra personas, desarman a sus oponentes. Es muy difícil atacar públicamente a un grupo que dice defender el diálogo y las reglas justas. Claro. Convierten una lucha que podría ser vista como partidista en una causa cívica, casi universal. Es un blindaje retórico muy poderoso. La palabra clave es apartidista. ¿Qué es la que más ruido puede hacer? Claro que en la práctica tiene una connotación política, pero lo que buscan no es la pureza, sino la amplitud. El mensaje es, deja tu bandera de partido en la puerta, aquí estamos defendiendo la cancha donde todos jugamos. Ponerlo así cambia la perspectiva. Es como en un partido de fútbol. No están apoyando al equipo azul o al rojo, sino que están defendiendo al árbitro y el reglamento para que el partido se pueda jugar. Esa es la analogía perfecta. Están diciendo, no nos importa quién gane, siempre y cuando el árbitro sea neutral, las reglas sean las mismas para todos y no muevan las porterías a mitad del partido. Ok, su objetivo, como dicen ellos, no es proponer un modelo fallido, sino proteger reglas básicas que garantizan libertades, derechos y representación efectiva. Defienden el proceso, no un resultado en particular. De acuerdo. Entonces, si se trata de defender esas reglas básicas, ¿a qué se refieren exactamente? Porque no lo dejan en el aire. Los documentos desglosan una lista de exigencias, de condiciones mínimas. Sí, es su pliego de condiciones no negociables. El primer punto, y el más obvio dado el contexto, es la existencia de autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales. Me gusta esa palabra, auténticamente. Sí, es clave, porque implica que no basta con que lo sean de nombre, sino que deben serlo en la práctica, sin presiones ni sesgos. El segundo punto es que se garanticen elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia. La palabra clave ahí me parece que es real. Totalmente. Que no sea solo una fantasía teórica que un gobierno pueda perder una elección. Justo. Luego viene un punto que suena muy técnico, pero es el motor de muchas democracias representativas. A ver. Exigen una representación legislativa proporcional al voto ciudadano y la prohibición explícita de la sobrerepresentación. Expliquemos eso en cristiano, porque sobrerepresentación es una de esas palabras que alejan a la gente de la política. Claro, en términos muy sencillos, la sobrerepresentación ocurre cuando un partido político obtiene un porcentaje de asientos en el Congreso mucho mayor al porcentaje de votos que recibió. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, un partido gana con el 45% de los votos, pero por ciertas reglas electorales termina controlando el 65% de los escaños. Ah, ya. Lo que este frente pide es simple, que el Congreso sea un espejo lo más fiel posible de la votación popular. Si un partido saca el 30% de los votos, debería tener cerca del 30% de los diputados.
Buscan evitar mayorías artificiales. Exacto, que no reflejen la voluntad ciudadana. Entendido. Quieren que el mapa del Congreso se parezca al mapa de los votos. ¿Qué más piden? Suman dos principios más generales. Primero, el respeto al pluralismo político y a los límites constitucionales, que es otra forma de decir que nadie, ni el presidente ni un partido, debe estar por encima de la ley. Ok. Y finalmente, algo que a menudo se nos olvida, la necesidad de una ciudadanía informada, libre y plenamente autónoma. Ese es un punto muy importante. Dados en desinformación o coerción. Es un reconocimiento de que el sistema depende de la calidad de la participación. Es una lista bastante robusta. Ahora, para entender el peso de estas demandas, hay que ver quién las respalda, porque los documentos insisten en que no son un grupo homogéneo. Para nada, y esa es otra de sus grandes bases estratégicas. Los comunicados hablan de académicos, juristas, exlegisladores, activistas, analistas y ciudadanos. Un grupo muy amplio. Y si uno se toma el tiempo de revisar la lista de firmantes que acompaña los documentos, es larguísima, ocupa varias páginas, y es increíblemente diversa. Sí, la diversidad de la lista es, en sí misma, un mensaje político potentísimo. No es solo un detalle. Exacto. La diversidad de los firmantes es la prueba que ellos presentan para sostener su reclamo de ser un movimiento plural y ciudadano. Y no solo de profesiones. No, es diversidad ideológica. Tienes, por ejemplo, a un jurista conocido por sus posturas conservadoras en lo económico, firmando al lado de un activista de derechos humanos históricamente de izquierda. Vaya. O un exfuncionario de un gobierno de centro-derecha junto a un analista muy crítico de ese mismo gobierno. El mensaje es claro. El mensaje implícito es, miren quiénes estamos de acuerdo en esto. Si personas que no coinciden en casi nada pueden unirse para defender estas reglas, es porque la amenaza que percibimos es real y que trasciende ideologías de izquierda y derecha. Justo. Es una forma de decir que el peligro está por encima de las disputas cotidianas. Ya una vez que establecen quiénes son, por qué existen y qué exigen, los documentos no se quedan ahí. Cierran con un llamado a la acción muy directo, una convocatoria final. Es el paso lógico. Pasan del diagnóstico y la declaración de principios a la movilización. Claro. No quieren ser solo un grupo de notables que firman un papel. Buscan convertirse en un movimiento. Y la invitación es tan amplia como su propia composición. Convocan a ciudadanas y ciudadanos, a organizaciones sociales, a la academia. A las juventudes, a los defensores del Estado de Derecho. A todos. Y hacen mucho hincapié en que esta defensa debe ser pacífica, responsable y organizada. Quieren dejar claro que su lucha está dentro de los cauces cívicos. Ese énfasis en pacífica y organizada es crucial. Buscan distanciarse de cualquier connotación de ruptura violenta o de caos. Claro, no es un llamado a la anarquía. Para nada. Su propuesta de resistencia es a través de la organización ciudadana, del debate público, de la presión social dentro de los marcos institucionales. Y rematan todo, cada documento, con una frase que parece ser su lema. Una frase muy potente y, la verdad, bastante dramática. Cito: "La historia nos observa. El silencio también es una forma de complicidad". Y esa frase final lo cambia todo. Eleva el tono por completo. Sí. Con esa línea, transforman un debate que podría ser técnico y árido sobre una reforma electoral en una cuestión de legado, de responsabilidad cívica y de conciencia histórica. Es muy directo. El mensaje es brutalmente directo. En este momento, no actuar, no pronunciarse, no es ser neutral. Es, en la práctica, tomar una posición a favor de lo que ellos critican. Convierten la apatía o la indiferencia en un acto de complicidad. Es un llamado muy poderoso, a la conciencia de cada uno. A la conciencia individual y colectiva. Exactamente. Entonces, si damos un paso atrás para ver la foto completa, ¿qué significa todo esto? Hemos desglosado estos documentos y vemos que el Frente Amplio Democrático nace como una reacción de un grupo muy heterogéneo de ciudadanos. Sí. Su origen es una percepción de amenaza inminente a las reglas del juego democrático en México, detonada por la posibilidad de una reforma electoral impuesta sin un consenso amplio que le dé legitimidad. Correcto. Y si tuviéramos que destilar una idea central de todo su planteamiento, una idea que la gente debería retener, es su profundo, casi obsesivo,
Énfasis en el proceso. En el cómo. En el cómo. Para este frente, la salud y la legitimidad de una democracia no residen únicamente en los resultados de las elecciones. Residen, quizás de forma más importante, en cómo se llega a esos resultados. El método. Su defensa es una defensa de ese método. El diálogo, la pluralidad, el consenso y el respeto a las instituciones. Lo que nos están diciendo, en el fondo, es que la forma en que se hacen las cosas importa tanto o incluso más que las cosas que se hacen. Y eso nos deja con una última reflexión. Los documentos insisten una y otra vez en la idea de una ciudadanía organizada, con la responsabilidad histórica de actuar. Ajá. Esto nos plantea una pregunta que va mucho más allá de este caso mexicano. ¿En qué punto la participación cívica, que normalmente consideramos un derecho, deja de ser simplemente una opción para convertirse, como lo plantean ellos, en una responsabilidad ineludible? Es una gran pregunta. Existe un umbral de riesgo para una democracia en el que el ciudadano común ya no puede permitirse el lujo de ser solo un espectador.